Listo. Invitados internacionales sin filtro, lo han pedido muchas veces, me han escrito en Twitter, le escriben a la producción, escriben a través de Instagram, de TikTok, de YouTube. Nos lo piden en todas partes. Tengo que cambiar la tarjeta. Es escritor, ensayista, analista político y abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se especializa en temas de terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Es director del medio Prensa Republicana, autor de 15 libros. Primera vez en Sin Filtros, Nicolás Márquez. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muchísimas gracias. Yo empiezo con un breve, pequeñísimo disenso. Estoy muy a gusto de sentarme de este lado. No me podría haber sentado en otro lugar, como decía De Gaulle. Usted siempre está muy a gusto, dicen. Como dice también, como dice De Gaulle, neutral es todo aquel que en el fondo cree que mi enemigo tiene razón. Y si me permitís, muy brevemente quiero pedir disculpas, porque en otra ocasión yo fui invitado. Esa invitación no se concedió por culpa de que quien me la estaba gestionando fue sumamente grosero, destrató y maltrató al staff de Sin Filtro. El staff de Sin Filtro decidió entonces que esto era inaceptable. A mí me fue vendido como una cancelación, lo publiqué así en mis redes y eso fue como consecuencia de una mala información que yo recibí y pido las disculpas del caso, me retracto y estoy muy agradecido de poder estar por primera vez acá. Nicolás, muchas gracias y bienvenido al programa. Un caballero. Quiero preguntarle a Nicolás porque en Argentina a los funcionarios públicos muchos le dicen los ñoquis, ¿cierto? Llegan los 29 nomás a cobrar. Y vos dices, no. ¿Qué te empieza a parecer esta situación? El Estado, cómo se malgastan los recursos. Bueno, a ver, yo ratifico algo que cada vez que vengo digo siempre, a pesar del desastre que está viviendo Chile con la Constitución, que afortunadamente no salió tan insensata, a pesar de lo malo que fue el último gobierno de Piñera, el último gobierno de Bachelet y el horroroso gobierno vigente, a pesar de eso, siguen siendo un país mucho más serio que la Argentina, porque yo no conozco cuál es el rango exacto de esta señora, pero... ¿El rango? No lo sabemos, nadie lo sabe porque todavía no pasan los títulos, dicen. Bueno, digamos, tiene una función pública. Sí, bueno, fue presidente. Dicen que es profesora universitaria. Bueno, fue presidente de la Convención Constituyente que fracasó. Nosotros tenemos una presidente que va por su tercer mandato, porque Albertito Fernández es un presidente paródico, una caricatura, un pelele menor, un secretario que está para hacer café. Es la tercera presidencia de la delincuente condenada por la justicia, Cristina Kirchner, y nunca pudo exhibir su título de abogada que le fue requerido repetidas veces. Y no está matriculada y nunca exhibió. O sea, que en realidad, digo, ustedes están discutiendo algo muy oportuno, muy justo, un reclamo legítimo que se le hace, pero ese mismo reclamo se lo hacemos a la máxima autoridad de la Argentina, que gobierna por tercera vez. Entonces digo, efectivamente ustedes tienen problemas más chicos que los nuestros. Eugenio, mira, te quiero proponer lo siguiente. Quiero invertir un poco la pauta y quiero entrar de lleno, aprovechando que está Nicolás junto a nosotros, sobre la conmemoración de los 50 años del golpe del Estado, donde es un tema polémico que para muchos divide, para otros une, y el Ministerio de Cultura ha estado desarrollando una serie de actividades, una serie de inauguraciones, homenajes, monumentos, para empezar a darle más visibilidad a los 50 años. Algunos creen que el gobierno lo está usando esto políticamente para nuevamente instalar la división, y me gustaría que entráramos, a ver, en eso. Muéstrame alguna encuesta. Vamos. ¿Quién hizo esta encuesta, Euge? Universidad del Desarrollo. Encuesta UDD de enero de este año. Un 63% de los chilenos cree que los 50 años del golpe dividirán al país. Tiene 3 encuestas acá. Dice 35% dice será bueno para el Chile de hoy, 48% dice será malo para el Chile de hoy. Después la siguiente dice 63% divide más a los chilenos, 37% dice que va a unir más a los chilenos. Y la otra dice el 63% dice que esto va a tratar de reconciliar al país y mirar hacia el futuro, y un 20% como debiera ser, y un 20% recordar las violaciones a los derechos humanos. Nicolás, ¿qué te pasa con esto? Con toda esta cantidad de celebraciones que se está preparando, que está liderando el gobierno. Sí. Salvador Allende fue un dictador stalinista, y todo eso lo tengo absolutamente, absolutamente. Negar eso, negar la realidad y no conocer la historia de Chile. En mi último libro, y perdón que sea autorreferencial, la dictadura, déjame hablar, porque si no me dejas hablar, les pido que para termine defender Nicolás, a Allende, estás colocándote en el rol autoritario que él sí ejerció. Entonces déjenme hablar. Perdón que sea autorreferencial, en mi último libro, La dictadura comunista de Salvador Allende, no solamente está puesto de manifiesto los vínculos que él tuvo con el
un dictador castrismo, después. con el aguante. castrismo, Allende no. no pueden, te das cuenta cómo te pones en el lugar del dictador que defendés No. y si no dejas hablar. Allende, además de ser un agente del totalitarismo soviético de la KGB desde el año 61, yo tengo todos los discursos a favor del genocida Stalin, su genocida favorito. Y no nos olvidemos que durante su dictadura vino un mes entero el dictador tirano Fidel Castro a dirigir la revolución, que su playa de que lo apañaba eran del GAP, es decir, terroristas cubanos, y que además tenía vínculos estrechísimos con el MIR, que eran alimentados con armamento que conseguía el miserable del general Prats cuando iba al totalitarismo soviético a pedir digamos, auxilio, dinero y armamentos para mantener su guerrilla y avasallar las instituciones del Estado. Y que Vero fue un dictador, no lo digo yo, algo que es cognoscible, cualquiera que estudiara historia. Lo dijo el Congreso de Chile, lo dijo la Contraloría General de Chile y lo dijo la Corte Suprema de Chile. Por eso el 11 de septiembre se lo destituyó como correspondía. Si yo hubiese sido chileno y hubiese tenido 18 años de edad, ese 11 de septiembre lo primero que hubiese hecho fue desobedecer a la Junta Militar. Porque cuando la Junta Militar toma el poder por pedido de las instituciones del Estado, lo primero que hizo fue prohibir a que la gente salga a la calle porque había un gran clima de tensión. Si hubiese salido a celebrar. Claudia. A ver, primero que nada, debemos decir que los chilenos y las chilenas no se dejen llevar por lo que está tratando de instalar aquí Nicolás. La institucionalidad democrática fue quebrantada el 11 de marzo No había ninguna democracia. y vino 17 Mentira. años de oscura dictadura donde muchos, cientos de miles de chilenas y chilenos fueron vejados, fueron torturados, fueron degollados, fueron matados. Y eso para mí Eso es una dictadura, lo que vino después del 11 de Los que septiembre. murieron antes del 11 de septiembre como consecuencia del MIR, Eso fue una como mentira. consecuencia del BOC, Fue una como mentira. consecuencia de todos los terroristas que indultó a Allende. Lo que pasa- Recordemos que hasta su sobrino. Lo que pasa es que hasta su obviamente, sobrino presidía el MIR. obviamente la ignorancia da para mucho. Y obviamente la maniobra es tirar un poco, es tirar la vara, la maniobra argumentativa es dar vuelta a la cosa, tirar la vara. Hay que mira, yo no voy a entrar a debatir los argumentos sobre Allende. Yo voy a decir una cuestión clarísima que es la verdad histórica. El dictador en Chile se llamó Augusto Pinochet. No, está no era dictador. ¿Cómo? No era un dictador. No era dictador. Augusto Pinochet no era un dictador. Yo no dije te que no está- lo- no, perfecto, déjame perfecto. hablar, Es un dictador. déjame Entonces. hablar, déjame Yo estoy hablar. hablando. Lo que estoy Yo diciendo es que hablando, Allende déjame fue un hablar. dictador. Bueno, yo digo, y es Acá se está Muchachos, conmemorando a Nicolás, Allende. Nicolás, déjame yo un terminar poquito. el punto, A ver, déjame yo un terminar el poquito. punto. Fabián, Sí. termina tú, Fabián. O sea, digo, para no caer en la maniobra argumentativa. Ya. ¿Qué maniobra? Pinochet fue un dictador que además fue un cobarde absoluto que le dio lealtad supuestamente a Salvador Allende. Después hizo el golpe de Estado que no solamente asesinó, detuvo, exilió a miles y miles de chilenos, sino que se robó millones y millones de pesos. Un cobarde que se hizo el enfermo para evadir la justicia y que después cuando llegó a Chile se levanta de la silla de ruedas. Entonces es un dictador, un cobarde, un ladrón. Y eso es una verdad histórica. Entonces, yo lo que interpelo es, bueno, ¿qué opinan? Bueno, Johannes, está mintiendo, está mintiendo. Estoy mintiendo. Pinochet no fue un dictador. Pero para vos. Perfecto. Entonces, déjame hablar. A ver, Nicolás, después voy con Johannes. A ver, A muchachos. ver, Claudio, yo ¿cómo un se segundo. puede decir? Te presentaron como abogado. Me sorprende que el juicio ilegal que se le hizo a Pinochet y que se le pretendió hacer en Londres fue impulsado por un delincuente condenado por la justicia española. Me refiero al afiliado del Partido Comunista, que en ejercicio del poder mató 100 millones de personas, el delincuente Baltasar Garzón. Baltasar Ese Garzón, es el mató juicio 100 millones de ilegal personas. que vos elogiás y el personaje que vos defendés. Está bien. Entonces, no es un Violando dictador. la soberanía de Pinochet Chile. no es un dictador. Violando la soberanía. Videla, El Nicolás, dictador fue Videla, Allende. ¿fue un dictador? Fue un Muchachos, dictador muteame Allende, un y Pinochet segundito. ganó las elecciones del 70. Muteame un segundo. Nicolás, estás muteado, Fabián. El contexto es los 50 años del golpe militar, las celebraciones, y Nicolás Márquez está presentando su libro, La dictadura comunista de Allende, ¿no? Sí, Salvador señor. Allende. Sí, sí. Por esa razón está Nicolás junto a nosotros y discutir qué es lo que pasa con los 50 años. ¿Divide o une a los chilenos? A ver, Johannes. A ver, naturalmente que divide. Pero no hay que olvidar una cosa, divide porque la historia ha sido contada parcialmente. Efectivamente, después del 11 de septiembre de 1973 se violaron los derechos humanos, pero se ignora que antes del 11 de septiembre de 1973 también se violaron los derechos humanos. Las víctimas sí, así es. Y de hecho hubo 2 parlamentarios del Partido Nacional que fueron torturados por el director de investigaciones de la época. Eso está certificado. Y la cantidad de personas que fueron asesinadas, violentadas, golpeadas, expropiadas, etcétera, también es sin indemnización por el gobierno de Salvador Allende, alcanza las varias miles. Lo que sucede es que eso nunca fue recogido por los informes porque a nadie le interesaba.
La violación de derechos humanos, por lo demás, tampoco empezó con Allende. Sí empezó mucho antes. Los guatones de la policía política de Eduardo Frei antes de eso también existían. Si no nos equivoquemos, en Chile la tortura por razones políticas no era ninguna novedad. Lo que pasa es que en 1978 se firma el Acuerdo de Derechos Humanos de Helsinki y entonces empieza a ser un tema más relevante. Pero a la izquierda no le importó nunca el tema de los derechos humanos. Tanto es así que mientras mandaban a las Fuerzas Armadas a entrenarse a la Escuela de las Américas, cosa que hicieron también el ministro de Defensa de Allende, el señor Letelier, ¿ya? No les importaba que se aplicaran métodos de guerra contra insurgentes, o sea, que se les enseñaran métodos de guerra contra insurgentes a las Fuerzas Armadas, porque siempre pensaron que le iban a usar con los del otro lado. Nadie estaba claro que las Fuerzas Armadas eran de derecha o de izquierda, no, pero cada uno pensaba que podía usarlo para su propio lado. Y no nos equivoquemos en una cosa, y no nos equivoquemos en un punto, porque esto es a confesión de parte, relevo de prueba. El presidente Allende confesó, él dijo siempre que él era marxista, leninista, y que lo que él buscaba era la dictadura del proletariado, y de hecho gobernó por decreto. De hecho fue él el que puso a los militares en el gobierno, cuando los trajo como ministro. Fue el presidente Allende el que protegió a los grupos armados paramilitares. El presidente Allende, en ese sentido, colocó las bases para el derrumbe terminal de la institucionalidad, también al desconocer los fallos judiciales. Entonces, no nos veamos las cartas entre gitanos. Y el marxismo-leninismo se cargó a 100 millones de personas, y en el momento en que en Chile se produce el pronunciamiento militar, en Camboya estaban matando 1/3 de la población de Camboya. En China estaban matando a decenas de millones. Porque no nos equivoquemos, era la misma gente, la misma ideología. Entonces no nos veamos las cartas entre gitanos. Contemos la historia completa y vamos a la reconciliación. Toma, Edwin, y voy contigo después, Pepe. Y con Elizabeth. Creo que es ineludible el hecho de que Augusto Pinochet fue un dictador, de que se violaron los derechos humanos, y lo hemos escuchado y lo hemos reconocido y lo hemos valorado mediante los distintos informes, el informe Rettig en su primera instancia, el informe Valech en segunda instancia, y creo que no existe mayor discusión al respecto. Lo que sí me parece interesante es que hoy día la historia no se repite, pero rima. Salvador Allende fue un presidente que jamás tuvo mucho apoyo popular. Él no ganó una elección con el 50+1% de los votos. Él fue electo por el Senado, fue electo por el Congreso mediante un acuerdo que Salvador Allende incumplió. Las elecciones que vinieron posteriormente, las parlamentarias, Salvador Allende de la Unidad Popular las perdió. Y creo que hay lecciones que sacar del gobierno de la Unidad Popular, precisamente para no repetirlas. Porque el colapso institucional, con la degradación de las instituciones que se dio en ese momento, con Salvador Allende incumpliendo fallos, incumpliendo dictámenes de Contraloría, gobernando por decreto, patrocinando expropiaciones ilegales, es lo que llevó a Chile al colapso. Allende no fue un dictador, fue un presidente electo democráticamente, pero fue un pésimo presidente que se encargó de colapsar la institucional del país. No, sí fue un dictador plebiscitado. Lo dijo la Corte de Chile. Sí, mira, ¿Cómo que no fue un dictador? Yo creo que acá... Lo dijo el Congreso chileno. El Congreso previo al golpe militar fue la justificación legal los representantes para un golpe militar. Repetemos porque estaba a hablar Elizabeth. Fue electo, Mussolini fue electo, Perón fue electo. Estamos sin filtro, día jueves. Yo quería tomar el guante de ver toda la historia y también hacerme cargo del tema de los mitos. Porque, a ver, evidentemente hubo un plan golpista desde antes de que asumiera Allende. De hecho, un general como Schneider fue asesinado por grupos de ultraderecha antes de que asumiera Allende por una forma de desestabilizarlo. Y después vino, obviamente, toda una serie de financiamiento de Estados Unidos que está absolutamente documentado, probado, nadie lo puede cuestionar. Hubo una ofensiva golpista desde el día 1, antes de que asumiera Allende, una ofensiva golpista, es un hecho histórico. Ahora, yo creo, déjame el punto, sí, adelante, por favor. Porque claro, vamos a entrar, acá se dijo datos falsos sobre las elecciones parlamentarias de julio del 73, en fin, el punto, no, las elecciones parlamentarias fueron, no. Esas fueron fraudulentas. Está equivocado. Lo dijo el Congreso. No, fue en julio del 73, las elecciones parlamentarias. Pero mira, yo quiero ir al mito, porque podemos hablar de los 70 y todo, pero el principal mito es de que la dictadura salvó a Chile de la crisis económica, de la catástrofe económica. La dictadura de Pinochet fue una catástrofe en términos económicos. Una catástrofe en términos económicos. Veamos algunas cifras. En la década de los 80, una de las grandes crisis económicas. Crisis económica en 1982. El PIB disminuyó 14,3%, el desempleo saltó al 30%, la pobreza superó el 45%. El costo del rescate a los bancos, porque esto de rescatar a las empresas privadas cuando tienen problemas es algo que viene de antes, no viene solo con la ISAPRE. El costo de rescatar a los bancos fue de un 35% del PIB y llevó la deuda pública al 86% del PIB. Estos son datos de los 80. Económicamente fue un desastre la dictadura. En los 80 muchas de nuestras familias vivieron hambre. Entonces,
este mito de que la dictadura, mira, se violaron derechos humanos, pucha que lata, pero mira, económicamente le permitió al país vivir un auge, eso es absolutamente mentira y las cifras así. A ver, Nicolás. A ver, el tema de los derechos humanos que violó Allende y que en plena Guerra Fría en toda América Latina, el conflicto entre la guerrilla castrista que Allende promovió y la legítima represión de las Fuerzas Armadas, y bueno, había violaciones a los derechos humanos como consecuencia del agresor, que eran los guerrilleros. Primer punto, escuchar a un trotskista hablando de economía me parece escuchar a un nazi hablar de derechos humanos. Me causa cierta, digamos, estupor. El otro aspecto es que durante los 20 años que la Concertación gobernó, no modificó lo esencial del exitosísimo rumbo heredado. A principios de los 90 había una inflación de 2 dígitos todavía. Sí, claro. ¿Cuánto había en el 73? El país se transforma en villano gracias al gobierno de la Concertación. Pepe Toro. Mira, hay frases y hay comentarios que no vale la pena referirme. Cada uno va a hablar desde la verdad que supone tener. Yo quiero hacer... Porque este es un tema que de una vez por todas hay generaciones que tenemos que superar. Pero cuando hacemos estas conmemoraciones y montamos todo esto, evidentemente es imposible no discutirlo. Escúchame, no estoy ninguneando el tema, creo que es importante discutirlo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hablar de futuro en un proceso que la ciudadanía lo dice en la encuesta. Sí. Que el 73% pero el gobierno quiere monta que todo. superemos este problema. No nos vamos a poner de acuerdo en la visión que ustedes tienen y en la visión que nosotros tenemos. Para mí Allende va a seguir siendo un presidente electo democráticamente que cumplió su periodo dentro de la democracia con 3 elecciones distintas, con un montón de condiciones. Que hay una parte de la izquierda que no estuvo a la altura de lo que Allende significaba para su propia izquierda, completamente de acuerdo. Porque él nunca quiso una vía revolucionaria a través de las armas para instalar un modelo socialdemócrata. Eso no lo quiso. Sí, lo quiso. Por lo tanto, es que no era marxista-leninista. ¿Cómo que no? Era marxista. Él se reconocía marxista, pero no leninista. Y ahí tú tenías una diferencia brutal. Gonzalo, por favor. Pero más allá de eso, hay un reconocimiento que Tomás hace y que me parece bien cómo los indica. Porque efectivamente el dictador Augusto Pinochet, que estuvo 18 años en el poder, que violó a los derechos humanos completamente, generó una herida que este país todavía no sana y no cierra. Y es minuto que nosotros, desde las nuevas generaciones, sepamos pensar el Chile del futuro, veamos y sanemos las heridas del pasado y proyectemos la discusión hacia futuro. ¿Cuál es el tipo de país que queremos? ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto para sacar el país adelante y para hacernos cargo de solucionar el problema de las personas? A ver, Nicolás. A ver, fue tan exitoso el modelo de Pinochet, pero tan exitoso que se lo comparaba con Alemania y se hablaba del milagro chileno. No en Chile, fuera de Chile. Era un ejemplo paradigmático de éxito. El Y se venía desde las ruinas. Ahora dejemos de pensar que alguien que es minoritariamente, pero legítimamente accedió al poder, eso lo invalida como dictador. Está lleno de dictadores que tuvieron inicialmente un apoyo popular y llegaron por la legalidad. Por supuesto que el apoyo popular que tuvo Allende fue la mitad de lo que ganó Pinochet en el 78 y en el 80. Inclusive cuando se fue en el 90. Votos que jamás consiguió Allende. Ahora bien, iba a comentar algo. A ver, él era stalinista. Dijo que no era marxista-leninista y no tenía un proyecto revolucionario. Es algo muy sencillo. Esto se puede analizar simplemente del siguiente modo. Pongan en YouTube Regis Debray, un delincuente que estuvo preso porque compartió los campamentos con el Che Guevara, Salvador Allende. Es un reportaje de 1 hora que Regis Debray le hace a Allende, donde Allende confiesa ser marxista-leninista y confiesa gobernar para arrastrar al país hacia la guerra civil y el proyecto revolucionario cubano. Lo dice Allende. Pero ¿cómo puede ser? La distorsión histórica es tan grande que lo que está a disposición de apretar un botón, muchos chilenos que se dicen politizados no lo conocen. El relato oficial, este es el 3 de marzo del 2023, el relato oficial del gobierno para 50 años del golpe. Nuevas corrientes acechan la democracia. A ver, Nicolás. No, digamos, la izquierda... ¿Esto lo está ocupando el gobierno? ¿Ocupan estos relatos? Pero ¿Lo por utilizan? supuesto, si se han sido todas sus vidas unos mentirosos. No pueden exhibir un solo país exitoso en la historia de la izquierda, en el gobierno, como modelo, digamos, paradigmático, como un ejemplo en el cual se puedan sentir orgullosos. No, ni uno. Por eso mienten constantemente. A tal punto mienten que si acá el muchacho se hizo el representativo de los pobres, y los pobres votaron por Pinochet en el 77, en el 80, votaron en las elecciones finales, y ahora el Partido Republicano
fue mayor votado fraude mayoritariamente electoral de la en historia. barriadas miserables. Que termine Nicolás. Entonces, terminemos con el discurso inexistente de la lucha. ¿Cuántos votos saca tu partidito? ¿Y cuánto en Argentina? Dime cuánto sacó en Jujuy Alejandro Vilca en Argentina. Dime cuánto. ¿Cómo quién? En Argentina hay dos diputados tú no conoces al Frente de Izquierda de Argentina, los ¿no? tuyos de la izquierda de 13%, segunda Pero fuerza, déjame sacó terminar Jujuy el la elección concepto. recién. Déjame Y no sacó nada. terminar, Nicolás. Dos diputados tienen, dos, en todo el Congreso, bien, el trotskismo en Argentina, que tiene la izquierda diario, que es el pasquín que vos representás. Yo te digo una cosa, es cierto que la CIA aportó para el 11 de septiembre 8 millones de dólares, que contrasta con los 600 millones de dólares que la KGB le dio a Allende cada vez que Allende iba al totalitarismo soviético, el más grande de todos los tiempos, después de los genocidios más grandes de todos los tiempos, después del comunista Mao Zedong. Esos eran los amigos de Allende, con Fidel Castro controlando desde acá, en persona, en Chile, y con todos los guerrilleros locales y extranjeros armando una revolución violenta. Y bueno, después vino la represión, a bancársela. La gente del chat estaba preguntando por el libro de Nicolás Márquez. Aquí está, lo vamos a regalar también, ¿no? La gente del chat, ¿cierto? Ahí está. La dictadura comunista de Salvador Allende. Estamos conversando también sobre los 50 años. Vamos. Muchas gracias. Cámara 2, Nicolás. Es la cuarta vez que voy de gira en Chile, con mucha generosidad, y en esta ocasión lo voy a hacer con un colega, Cristian Rodrigo Iturralde, otro escritor, revisionista. Vamos a hacer una sucesión de presentaciones, de conferencias y de debates, sobre todo ahora que quieren instalar la idea de Allende como un santo laico cuando fue confirmadamente un criminal, un suicida y una pésima noticia para la chilenidad y un pésimo ejemplo a seguir para el mundo que es invadido e impregnado por esta propaganda engañosa de vendernos a un personaje tan innoble como un superhéroe. Muchísimas gracias. No, yo escuché, y estoy en desacuerdo, que bueno, que quería hacer algunas reformas a Allende, pero se le fue de las manos, se desbordó. A ver, Allende fue financiado por el totalitarismo soviético. Trajo a Fidel Castro un mes a armar la revolución. Allende indultó, ya que se hablaba de indulto, a numerosos terroristas que después, cuando salieron, mataron a Pérez Ujovich. El general Prats iba a la Unión Soviética a pedir financiación y armamentos. Cuando cae Allende, un peritaje de Naciones Unidas confirmó que los arsenales de la guerrilla estaban preparados para abastecer a 20.000 guerrilleros. O sea, terminemos con el mito de que Allende era bueno, demócrata. Allende era un dictador al servicio del castrocomunismo y de la Unión Soviética. Como era un dictador minoritario, porque solamente 1/3 de los chilenos lo querían, no pudo llegar a sus objetivos finales. Se terminó suicidando y huyendo de su fracaso. Pero terminemos con el dictador. Y otra cosa que dijo el señor, que tiene razón en la diferenciación. Una cosa es el socialismo real y otra cosa es la socialdemocracia. Allende no era un socialdemócrata, Allende era un castrocomunista, pero es cierto que los socialdemócratas, Mitterrand, Felipe González, el delincuente de Baltasar Garzón, delincuente condenado por la justicia. Está acá en Chile, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Aman a Salvador Allende. Entonces los socialdemócratas no serán autoritarios como lo fue Allende y con sus guerrillas, pero sí sienten una especial simpatía por este tipo de personajes. Rodrigo, tú querías decir algo, ¿no? Es importante y muy importante hablar de la idea y respecto a lo que está diciendo Agustín, yo suscribo Nicolás, perdón, lo que dijo, y yo no usé de forma baladí mi primera intervención de que fuimos todos víctimas de un laboratorio mundial que se instaló en Chile. Porque, como tú muy bien dices, y yo suscribo lo que dijiste, también tenemos de que desde Estados Unidos, y hace una semana atrás salió un reportaje brutal, en donde Agustín Edwards del Mercurio lo financiaron para hacer una campaña contra Allende, en donde el general René Schneider lo mataron antes siquiera de que asumiera Allende. Allende lo eligen en septiembre del 70, a René Schneider lo matan en octubre del 70 y asume en noviembre del 70 el señor Allende. Entonces, toda esta tesis de que... Sí, Patria y Libertad está acreditado. Pero estaban infiltrados. Un señor de apellido Viaux. Viaux se escribe. Era el jefe, pero el objetivo era secuestrarlo. Pero a lo que voy es que ninguno de nosotros podemos instalarnos en un pedestal de decir... Todos se equivocaron. Un solo dato. Es cierto que hubo apoyo de la CIA, pero la campaña de la Unidad Popular fue financiada por la KGB. Entonces, oye, y es es el efecto de acción y reacción. Y es súper paradojal que Estados Unidos desecha a Pinochet. Después nos metemos en la CIA y la KGB, muchachos. Vuelvo a preguntar. Pero respóndete tú mismo, si ya tienes la respuesta. Responde tú y ahí conversamos. Respóndete tú. Yo les pregunto por qué, cuando se trató de sacar un reporte o un proyecto,
un proyecto de acuerdo Pero los proyectos que de acuerdo había que, pasan menos pero un que ustedes cambio. no exigen que condenemos la violencia normal y lo hemos condenado todo. Pero cuando lo sacan a ustedes y les dicen condenen la violencia extrema que se produjo en todo este tiempo, el Partido Comunista y el Frente Amplio no la condenan. Entonces mi pregunta es, ¿fueron ellos los que hicieron la condena extrema? Entonces no se atreven a autocondenarse, porque ustedes estuvieron en la calle y si ustedes no hubieran estado en la calle, hoy día el presidente no sería Gabriel Boric. Gabriel Boric es consecuencia de la violencia que produjeron en este país. Por eso que no... tú me decís que Boric es ajeno al Gabriel 18 de Boric, octubre. el 25 de noviembre firma, el 25 o el 15, 15. 15 de noviembre firma un acuerdo por la paz, incluso en contra de los dictámenes del Comité Central, incluso contra los dictámenes del Comité Central de su propio partido. Pero la pregunta no me la van a contestar. ¿Por qué firmaron en contra? Hay que reivindicar algo del presidente Boric, es que lo hizo precisamente pensando en cómo darle una salida a las chilenas y los chilenos que en ese minuto estaban reclamando ¿Pero por por qué más votaron en derechos contra? sociales. ¿Por qué? Ustedes, No, la ¿por qué derecha, votaron en contra? La derecha. Claudia, contesta lo que te Iván, estoy preguntando, por favor. Iván, ¿Por qué votaron en escúcheme, contra yo soy del ahora- acuerdo? A ver, perdona, que el Frente Amplio responda por el Frente Amplio, el Partido Comunista responda por el Frente por el contrapunto de lo que Comunista. estás diciendo, Claudia. Acá lo que yo quiero decir es que a ustedes, la derecha elitista tradicional, les molesta que los ciudadanos que han vivido carencias manifiesten legítimamente Pero si vota por la derecha, la gente pobre. carencias que han vivido. Pero la gente Claudia, pobre vota por la Pero las derecha. carencias son producto de la Claudia, izquierda. Gonzalo, Espera un poco, Nunca ha salido tanta gente de la ordena- pobreza. ya, como por ordena los más- a ver, gobiernos. Iván Produje. El 15 de noviembre, el presidente Boric firmó el acuerdo de la paz y la nueva constitución, que nunca trajo la paz y nunca trajo la nueva Bueno, constitución. pero es otra cosa. Pero espérate, Eso un es mes otra después, el 16 de diciembre, ¿sabe lo que hizo el presidente Boric? Votó a favor de la destitución del expresidente Piñera. ¿Y sabe bajo qué argumento? ¿Sabe bajo qué argumento? Violación sistemática de derechos humanos. ¿Sabe lo que dijo hoy día el presidente Boric? Creo que el presidente Piñera nunca ordenó violación de derechos humanos. O sea, lo que está... pero Claudia, hazte cargo el punto. Tenía que devolverle un favor. Bueno, Tenía que devolverle un favor. ok, pero espérate, Claudia, el presidente Boric mintió sobre el tema más sensible de la izquierda. ¿Lo puede reconocer? Oye, esto de la monserga de la violencia, yo ¿Lo quiero puede hacer un reconocer? punto sobre este. Claudia, ¿lo puede reconocer o no? Mira, yo puedo reconocer hasta donde he tenido conversaciones con Gabriel Boric. Desde que asumió, después del 11 de marzo, no he tenido la oportunidad de poder Pero acusó al encontrarme. presidente Piñera de violar no los he derechos tenido humanos. oportunidad de encontrarme con Gabriel Boric y poder conversar algunos temas. Pero Pero, acusó- sí, Pero si es pero evidente sí que lo utilizó antes, como Pero si lo acusó. pero sí antes pude tener debates y participar de debates donde él precisamente explicó el motivo por el cual firmó un acuerdo de paz y con No, miras pero estoy a hablando de la acusación constitucional. lograr algo que permitiera tener mayores derechos sociales quiere a la contestar, ciudadanía. Claudia, no me quiere contestar. Es que no me puedo hacer Sobre ese cargo de punto, alguien. es un hecho. Yo no puedo hablar por el presidente Gabriel Boric. Ya, pero el no hecho, le- el no, hecho. espérate. Voy contigo, Rodolfo, pero no le llama la atención que el presidente haya dicho antes que era un torturador. Un torturador, Y que ahora un demócrata. ¿Ah, él lo tiene o no? Es solo Mira, eso. ¿Te llama la atención hay o no? muchas cosas que me llaman la atención, Ah. pero mantengo mi lealtad igual, a pesar de que yo no soy convergencia social, y la voy a mantener por Eso es siempre, otro la tema, voy a mantener Claudia. hasta el final del gobierno con el presidente Da uno Gabriel más Boric. honesto. entonces. Ya, Gonzalo, aguánteme un poco, Ay, muchacha. A ver, poco a ver, a ver. tiempo, Relájese un poquito, muchachos, relájese un poquito. Ahí está, Checha está con un cartelito. ¿Qué dice? Todavía- Siendo que yo no soy del Frente Amplio. A ver, contéstele. ¿Usted cómo no es de frente a No, yo soy, a ver, tenía Iván, mi- yo soy Ya. del Partido Liberal y yo antes Mildán Ciudadano y me tuve que cambiar porque Ya, Ciudadano se murió. contéstele la pregunta a Checho y ¿Por después qué con Rodolfo votan en Carles. Lo primero respecto al tema Pero de sea la breve, violencia. por favor, Reti. Es que no va para. Prefiero contestar después entonces. Entonces conteste después. Ya, Rodolfo. Oye, no contesta. Oye, pero yo no puedo dejar, te vamos a contestar. yo no puedo dejar pasar a Claudia Full lo que acaba de decir, porque 50 años después, de nuevo, el prejuicio, la lucha de clase, la derecha elitista. Claudia, tú eres Claudia Full. Yo no sé en qué colegio estudiaste, ni cómo era tu casa. Tú tampoco conoces mi historia, como para que tú pongas una caricatura encima mía y decir, elitista, ¿quién eres tú para calificarme así? ¿Te das cuenta que eso es lo que construye el odio? Pero yo me siento orgulloso de ser de la ley. Puedo pensar distinto a ti, incluso estar equivocado. Pero tú no tienes derecho a cancelarme porque represento a una elite. ¿Quién eres Pero tú? espérate. Claudia, Rodolfo, ¿quién ¿me eres? estás juzgando por Perdón, mi apellido? Claudia, no, al revés. cuento mi Hoy historia. te querí Claudia, victimizar no te estoy a juzgando. Te cuento mi historia. Claudia, ¿Te puedo contar mi historia? Claudia, Mis padres Claudia, tenían una fábrica de Claudia, textil que el Claudia, año 98 quebró. respétame la palabra. Y tú sabes Claudia, con que yo respétame, estudié. Que termine Rodolfo. Claudia, A ver, Claudia. a ver, muteame a la Claudia. Rodolfo termina de preguntar. Claudia, Ya, ya, ya. Claudia. Ya, Claudia, a ver. hasta, Claudia, Claudia, te estás escuchando. Muteame a la Claudia. Rodolfo termina, por favor, y Claudia responde. ¿Hasta cuándo cada vez que se habla con personas de tu idea, siempre terminan con gritos y la victimización? Yo lo único que te estoy diciendo, tú te llamas Claudia Boone Faila. y yo me llamo Rodolfo Carter. Claudia fue un Y faila. tú, bueno,
Claudia Antonella, Abun, Faila, a muchas. ¿Quieres dar tu carnet también? Usa las cámaras del número de carnet. No se trata de eso, Claudia. Se trata de que la única raciocinio después de 50 años es que los que no pensamos como tú representamos a una élite de gente rica, privilegiada, sin ningún interés por el mundo real. ¿Y sabes qué puede ser? Que yo esté equivocado. Que a veces tenga la razón. Igual tú. Pero si tú me cancelas ideológicamente, con esa violencia intelectual, eso es lo que nos llevó al despeñadero 73. Los ricos contra los pobres. Pero ¿hasta qué parte? En el último plebiscito, el rechazo, ¿cuánto sacó en la ventana? 55%. Tu zona. 55%. Ustedes le llaman a esa gente fachos pobres porque no les cuadran los números. ¿No será la oportunidad, a propósito de esta diferencia que habla Rodrigo de la socialdemocracia contra el socialismo real, que simplemente podamos tener diferencias de opinión y que ustedes no cancelen ideológicamente simplemente porque eres facho pobre o eres facho pobre? Muchachos, no, tengo más elementos. Bueno, precisamente quise aportar al pasado de Chile y por eso escribí mi libro La dictadura comunista de Salvador Allende, donde denuncio los crímenes que hubo durante esa etapa tan oscura. Ahora, pedir perdón por salvar a Chile del comunismo y ponerlo en la prosperidad y en la institucionalidad, en el confort y en el primer mundo me parece que es un poco extraño. Ahora, lo que me llama la atención es que la izquierda tiene en la boca casi como una suerte de tartamudeo permanente la expresión derechos humanos, cuando los grandes genocidas y carniceros de la historia, Mao Zedong, Stalin, Pol Pot, todos adorados por Salvador Allende, y Fidel Castro, en el orden hemisférico, que vino a Chile un mes a dirigir la revolución. ¿Estos son los abanderados de los derechos humanos? ¿Es Boric el que se saca la polera con los asesinos de Jaime Guzmán, burlándose de Jaime Guzmán, un abanderado de los derechos humanos? Y lo último que quiero decir, que fuera dicho, es que esta cuestión clasista, yo digo, a pesar de tener un presidente que poco antes de serlo se autodefinió como incapaz para ocupar el cargo, que admitió tener problemas graves mentales en su vida personal, y no me estoy burlando de él, pero es un débil mental, lo dice él, no es una burla, por eso gobierna así, y se arrogan la potestad de decir que la derecha es elitista. Digo, a pesar de tener un presidente tan malo, si la derecha son los ricos, bueno, qué pocos son los pobres, porque desde Salvador Allende hasta el último desapruebo es apenas un tercio de la izquierda. Oye, perdona, ¿tú qué te crees? ¿Decirle débil mental al presidente de la República? No, lo dijo él, fue él. No, tú lo estás diciendo, lo dijiste acá. No, tú lo estás diciendo. Yo me remito a lo que él perdona, confiesa. Perdona. O sea, él lo confesó. de verdad no. Yo no acepto que un uruguayo, un extranjero, no soy uruguayo, venga, o argentino, yo no acepto que venga un argentino, perdona, que yo no acepto que venga un argentino a este país. Así que el presidente de la República, sea de izquierda o derecha, no da lo mismo, es un débil mental. Lo dijo él. ¿Qué te crees tú? Perdona, tú lo estás diciendo ahora. No, tú lo estás diciendo. Yo lo cito a él. Espérate, que no, perdona. En Chile, los victipuntos es una cosa muy valorada. Estamos hablando, perdona, estamos hablando de un país, estamos hablando de un país que tiene muchos defectos, pero muchas virtudes. Sí, pero tiene un presidente que asume que es un débil mental. Este es un país republicano, un país que no vota por el kirchnerismo, que ya sabemos lo que es, tú sabes muy bien lo que es eso en Argentina. Eso es un país correcto. Entonces no me parece muy bien a mí que vengas tú a decirle acá a este panel en su cara. ¿Pero qué cara? Y si también lo dice Boric. No, perdona, no, tú lo dijiste, tú lo dijiste. No mientas, por favor. No miento. O sea, yo entiendo que tú te gusta mi ley, te gusta mi ley, yo lo entiendo. No se pudo recibir de abogado porque tiene problemas psicológicos. Pero Ronald Reagan no tuvo ninguna profesión. Pero no importa, pero no tenía problemas mentales. Boric sí lo reconoció. Yo no me estoy burlando de mucha gente tiene problemas mentales en el contexto de enfermedades. A ver. Los crímenes de lesa humanidad. No, si yo no reivindiqué a Allende. Ok, Pasita, preparamos Marley, por favor, pongamos Marley, por favor, Pasita, cámbiame.